Buenas tardes a todos y a todas a este sexto seminario de internacionalización universitaria del Centro Universitario de los Lagos. Es para mí un gusto estar aquí acompañado de los panelistas, las panelistas que el día de hoy nos acompañan en este panel titulado La gestión de la internacionalización superior, juventud e internacionalización universitaria. Este título se le da debido a la trayectoria de cada uno de los compañeros y las compañeras que me acompañan en esta mesa de ponencias, donde van a presentar cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido sus logros, sus retos y sus desafíos en la gestión de la internacionalización de la educación superior en diferentes centros educativos, específicamente en diferentes áreas de la Universidad de Guadalajara. Es para mí un honor presentar a la maestra Sandra Cuevas Romero. Ella es egresada de la maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales de la Universidad de Guadalajara y licenciada en Estudios Internacionales por la misma institución. Ha realizado estancias académicas y profesionales en Estados Unidos y América del Sur. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. Desde 2017 se ha desempeñado como asistente ejecutiva para la gestión universitaria y la internacionalización en 2 dependencias de nuestra red universitaria. Además, ha sido docente de lengua y cultura italiana en distintas escuelas de idiomas. Bienvenida, maestra Sandra. También nos acompaña el maestro José Enrique Aguirre Torres. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales por nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. Es profesor de Economía Política Internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara y TESI. Y también de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de Atemaja. Bienvenido, maestro Enrique. También nos acompaña la maestra Ana Cecilia Herrera. Ella es maestra en Educación y Globalización por la Universidad de Oulu, en Finlandia, y actualmente es profesora en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Se desempeña en el ámbito administrativo, directivo, como jefa de la Unidad de Cooperación e Internacionalización en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra universidad. Ha impartido en múltiples ocasiones el taller de internacionalización del currículo como parte del programa de formación docente en dicha universidad y tiene experiencia en temas de actualización curricular. Bienvenida, maestra Ana Cecilia. Gracias, buenas tardes. Muy bien, ya presentándoles a nuestros 3 ponentes que nos engalanan con su presencia el día de hoy. Les explico un poco el mecanismo del panel, el cual constará de 3 rondas de participación, en donde cada uno de los ponentes o las ponentes presentarán un tema, una ponencia sobre su experiencia en la internacionalización universitaria. Al concluir esta ronda, habrá una ronda de retroalimentación donde cada ponente identificará y comentará las ponencias de sus compañeros y una tercera ronda final para conclusiones. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación de la maestra Sandra Cuevas. Ella tiene un tiempo límite de 15 minutos. Adelante, maestra, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro César. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar con ustedes, sobre todo de saber cómo Q-Lagos impulsa este tipo de iniciativas. La verdad es que en todos los centros universitarios debería de haber un verano internacional como con ustedes, ¿no? Muchas gracias también por estar compartiendo el panel con el maestro Aguirre, con Quique Aguirre y con la maestra Ana Ceci Herrera. Bueno, voy a tratar de ser lo más, digamos, sintética posible por el tiempo, pero sí agradecería que por favor me hagan saber cuando ya falte poco para que termine mis 15 minutos. Bueno, por el tema del panel, me pareció, nos pareció importante dar digamos, una idea general de cómo y de por qué es importante la gestión de la internacionalización desde la universidad, ¿no? De manera introductoria, y bueno, espero lograrlo de alguna manera para que posteriormente mis compañeros, mis colegas puedan ser un poquito más específicos, ¿no? en algunas iniciativas que son muy interesantes y que creo que a todos estudiantes, profesores y funcionarios de la universidad nos interesan. Entonces, bueno, yo quiero compartir primero cómo es, digamos, estamos hablando de gestión de la internacionalización, pues entender bien a qué se refiere, ¿no? Bueno, como lo comentó el maestro César David Rivas, bueno, estuve colaborando en un tiempo en la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización por ahí entre 2017 y 2019 hasta que salí al posgrado. Ahora me reincorporo otra vez a una de las dependencias de la universidad y bueno, me ha sido muy rico poder observar si realmente impacta, o bueno, qué tipo de impactos tiene la internacionalización para la comunidad universitaria, que finalmente no es hablar de algo nuevo, porque digo, relativamente siempre el término nuevo es siempre relativo, ¿no? Pero bueno, es interesante saber que aquellos autores que han estudiado el tema de la internacionalización ya de manera especializada, que son pioneros también en esto. Un ejemplo es, por ejemplo, el doctor Hans de Witt, que él es un holandés, y que muchas veces es usada como referencia aquí por los funcionarios también de la universidad. Cómo ellos detectaron que ya desde hace unos 70 años, o sea, 70 años ya se está hablando de oportunidades de internacionalizar, para internacionalizar a las instituciones de educación superior. Entonces no es algo que, digamos, es del 2000, o sea, no es algo que pasó la década pasada, es algo que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Como para que se pueda reflexionar al respecto y además tener digamos, una mirada crítica en relación a esta. Bueno, más allá de los 70 años que pueda tener o más o menos, ¿no? El estudio de la internacionalización o la aparición de esta como fenómeno, es importante contextualizar pues nuestra situación como estudiantes, como comunidad universitaria en la globalización, ¿no? Todo parte de aquí. Finalmente, a veces suena muy trillado, pero cuando hablamos de cuestiones internacionales no podemos dejar de lado la globalización, sino que tenerla justo como este marco de referencia, ¿no? de cómo pasan las dinámicas y por qué. Entonces, bueno, la globalización sí ya tiene una larga, digamos, raíces históricas muy profundas, pero finalmente habla de estos flujos de comunicación, de información, de personas, ¿no? También de tecnologías y a la vez de oportunidades y de retos, ¿no? Que están girando, que están ahí gravitando digamos, en el contexto nacional y local de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es de la globalización, digamos, que sale la necesidad de formar de formar nuevas habilidades y nuevos, pues sí, con nuevas competencias a los estudiantes, a los profesores. ¿Por qué? Porque luego ellos, o sea, nosotros salimos allá al mercado laboral y necesitamos de esto, ¿no? Para comunicarnos con todas esas personas que conforman también otras organizaciones, otras empresas, y que finalmente ya no pueden estar sustraídas de nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno,
Es a partir de esto que las universidades comienzan a interesarse por capacitar de mejor manera a los estudiantes, a los profesores, para que puedan salir luego a ser más competentes, más competitivos, y entonces empiezan a preocuparse pues por vincularse con el exterior, pero ¿para qué? Pues para atraer esas nuevas experiencias, ¿no? a la propia comunidad universitaria. Bueno, dicho esto, y si no, digamos, y si queda un poco también la duda de por qué es importante la globalización, o si realmente por causa de la globalización es que solamente es que hay que internacionalizarse, pues simplemente recordemos que estamos todavía en un periodo de pandemia e incluso nuevos retos están saliendo ahora, ¿no? Con otro tipo de enfermedades, ¿no? Que realmente nos demuestran que somos un mundo globalizado, una sociedad que necesita de otros, no solamente digamos, en términos económicos, sino también del conocimiento, ¿no? Entonces, en otro país innovan o hayan algún resultado de la investigación de la ciencia y se aplica para otros países también. Entonces, al final de cuentas, esta globalización nos ha hecho estar en una economía del conocimiento donde se valora muchísimo más el saber, la tecnología, pues los avances de la ciencia, ¿no? Y es por eso que aquí las universidades cobran un papel pues muy relevante, porque justamente son los semilleros de todos estos profesionales que al final salen allá, ¿no? Ya no solamente somos hacedores de manufacturas, sino que también creamos conocimiento y ideas, todo esto, ¿no? Por eso es importante, bueno, que no solamente estemos capacitados con saber hacer cuestiones técnicas o teóricas, sino que también tengamos sí, digamos, una habilidad interpersonal, intercultural, ¿no? El desarrollo de tolerancia también hacia otros modos de vida, otros modos de pensar, y todo esto, la internacionalización, digamos, lo provee, ¿no? No a lo mejor al 100%, pero finalmente es una herramienta y es como más se ha manejado en la literatura también y por parte de los funcionarios de distintas universidades, ¿no? De México, que la internacionalización es más bien una herramienta para llegar a un fin, ¿no? Un medio para llegar a un fin. Entonces, ¿cuál es este fin? Pues mejorar la calidad de nosotros como estudiantes, como profesores y como institución en general, ¿no? Finalmente somos quienes vamos allá afuera y constituimos la sociedad, ¿no? Entonces, no es que la internacionalización sea el fin, sino que es el medio para llegar a obtener otras cosas que nos favorecen, que es calidad, ¿no? En el estudio. ¿Por qué? Porque podemos compararnos con los sistemas de otros países, con cómo se están haciendo otras cosas y con base en eso, pues a veces revisar lo que nosotros estamos haciendo. Y es muy importante, digamos, que mencionar, por ejemplo, las 3 modalidades de la internacionalización más convencional, que han sido por tradición pues la movilidad, ¿no? El intercambio estudiantil y de profesores al extranjero, que realmente no constituye al final de cuentas un porcentaje tan alto en las universidades, ¿no? Sigue siendo muy chiquito el porcentaje de los estudiantes que se van al extranjero a hacer estancias académicas o digamos alguna práctica temporal o una vivencia académica temporal en el extranjero, y mucho menos las personas que reciben la oportunidad de tener allá, digamos, estudios de posgrado completo, vaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo he observado a lo largo de estos años, digamos, pues de desarrollo profesional es que a pesar de que los índices de migración están, digamos, se pueden leer como muy alarmantes a veces por muchas noticias, lo que sea, seguimos teniendo un índice muy bajito de movilidad. Finalmente, esto solamente lo digo como un dato, porque no es la única cuestión, digamos, no es el único rasgo de la internacionalización universitaria. Finalmente, se está dando paso a nuevas maneras y justo derivadas de la pandemia, que después por supuesto, vamos a escuchar de los colegas. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Otra cuestión es por ejemplo, el desarrollo de asociaciones y redes, que es más a nivel institucional, ¿no? Tiene
tiene un beneficio más a nivel de institución, ¿no? Se vincula la universidad con el extranjero y eso permite que, por ejemplo, a través de convenios se pueda generar una especie de confianza entre las instituciones para hacer proyectos, para intercambiar pues conocimiento, que a final de cuentas entre universidades esto es digamos lo más interesante, ¿no? Por lo que más se debería de apostar. Y la otra modalidad, pues ya, y que es un poco más reciente y que a raíz de la pandemia, lo repito, se está innovando más, procurando más, pues es la internacionalización del currículum o de los planes de estudio, ¿no? Que aquí ya está mucho más enfocado a pues a la enseñanza y al aprendizaje, ¿sí? A estas dinámicas de pedagogía que involucran más al ámbito del aula, ¿no? entre los estudiantes. Entonces, finalmente estas tres modalidades, o quizás habrá más, pero estas desde mi perspectiva son las principales y también lo dicen algunos autores, como les digo, que son de los más revisados por los funcionarios aquí en la universidad. Y pues bueno, esto da pie a que nos cuestionemos si realmente como jóvenes necesitamos de la internacionalización para realmente ser mejores profesionistas, mejores personas, mejores ciudadanos globales, o si realmente pues podemos prescindir de ello. Bueno, yo preguntándome sobre esta misma reflexión, llegué a la conclusión de que quizás no necesariamente necesitamos de la internacionalización para ser excelentes, ¿no? En lo que nos desarrollamos dentro de la universidad, pero sí que no podemos estar sustraídos de una realidad que todos los días está en nuestro portal de internet, que todos los días están nuestras lecturas, que todos los días finalmente está dentro de nuestras preocupaciones, porque ya la competencia al momento de salir al mercado laboral no es solamente local o nacional, sino que es a nivel internacional, ¿no? Ya a veces pues no es suficiente con prepararse solamente con el idioma español, sino que necesitamos otras lenguas para poder distinguirnos de la sociedad, digamos, de nuestros colegas. No obstante, bueno, ya lo digo esto para cerrar, yo pongo aquí la pregunta de si realmente como jóvenes estamos haciendo lo suficiente como para mantener que la internacionalización sea dinámica en nuestra institución, o qué cosas podemos hacer para encontrar otras maneras de que llegue a democratizarse mucho más y que sea una cuestión más accesible para todos. Entonces, bueno, aquí me encantaría escuchar cómo las herramientas de la internacionalización del currículum que llegaron más fuertes después de la pandemia, pues han podido contribuir a eso. Y para eso me encantaría escuchar a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra, por su ponencia, por esta contextualización que nos hace de la internacionalización universitaria y por abrir esta beta para ponernos a pensar y que nuestros compañeros panelistas, el maestro Enrique y la maestra Ana, pues nos abran el espectro con su experiencia y las identificaciones que ellos realizan. Ahora es el turno del maestro Enrique Aguirre. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Adelante. Muchas gracias, maestro Rivas. Voy a permitirme compartir una pequeña presentación que hice con los puntos más relevantes que me gustaría tocar. Y antes de comenzar como tal con la presentación, me gustaría, al igual que mi compañera, la maestra Sandra, agradecer la invitación del Centro Universitario de los Lagos. Me parece que es una tarea de la universidad abrir estos foros y que desde el Centro Universitario de los Lagos se hace muy bien. Entonces, agradecer a la doctora Hernández, rectora del centro, a la maestra Carla Padilla, secretaria académica, y al maestro Rivas por la invitación.
Y antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño disclaimer. Creo que la palabra en español sería descargo de responsabilidad, pero no me gusta tanto como se escucha, en el sentido de que el tema del seminario es la gestión de la internacionalización de la educación superior, pero yo desde hace un par de años me dedico más que nada a actividades de la docencia. Entonces, con el conocimiento previo que tengo de internacionalización de universidades, de educación superior, parto de lo que observo nos ha permitido avanzar a lo largo del proceso de pandemia en el área de internacionalización de las universidades. Entonces, partiría de una pequeña pregunta de investigación, que es la de qué implicaciones ha tenido en la internacionalización de las IES la pandemia. Bueno, nada más para recordar qué fue lo que vivimos como profesores, como docentes, como universitarios, pues partimos de que México es el país que dentro de la OCDE más tiempo tuvo a sus estudiantes y a sus profesores alejados del aula. Estamos hablando de cerca de 2 años, de más de 250 días de clase que no pudimos compartir con los estudiantes ni con nuestros colegas en las universidades como tal. Y esto obviamente tuvo una implicación grande en la forma en la que interactuamos como comunidad universitaria y como docentes en la forma en la que tenemos que plantear la educación, ¿no? Mi hipótesis es que esto ha facilitado de manera reactiva la internacionalización del currículum, que también me gustaría agradecer a la maestra Cuevas, porque nos da, o me da al menos a mí, un paraguas importante para ya identificar que lo que yo hablo, la cuestión de la internacionalización del currículum, es la que tiene, al final de cuentas, mayor impacto en las comunidades educativas. Entonces, de inicio, yo también retomando lo que dice la maestra Cuevas en cuestión de la globalización, identifico que la pandemia tuvo una implicación muy importante para la docencia en la cuestión de que la mayor parte de los docentes nos vimos forzados de una u otra manera a utilizar las herramientas tecnológicas que en muchas ocasiones ya existían, que en muchas ocasiones ya, como es el caso de la universidad, se tenían contratos con las empresas tecnológicas, como es el caso de la G Suite. Sin embargo, la mayoría de los profesores no las usábamos fuera por desconocimiento o fuera porque nuestro modo de educación de enseñanza estaba centrado en la presencialidad. Entonces creo que aquí este es un elemento que favorece, que ha fortalecido la internacionalización, ¿no? La posibilidad de trabajar de manera remota, de esa manera de ampliar nuestro horizonte como docentes. Entonces creo que el principal cambio que ha fomentado un aumento en la internacionalización sería el aprendizaje por parte de la comunidad educativa de el uso de este tipo de tecnologías que pues ha modificado nuestro día a día en la forma en cómo enseñamos y para los estudiantes en la forma en la que aprenden. Y esto también ha generado, este cambio en la forma en cómo hemos estado enseñando, generó una necesidad de actualizar las formas de evaluación a los estudiantes. Y aquí lo que yo considero ha fomentado la internacionalización es que hemos tenido que diversificar nuestras fuentes de conocimiento. Entonces, la mayoría o algunos profesores centrábamos nuestro conocimiento en los textos que podían ser de autores nacionales o internacionales, pero nos centrábamos en la evaluación de los textos, en la revisión de los textos y su discusión en las clases, y lo hemos sustituido o lo hemos complementado también con material audiovisual que muchas veces está en otro idioma con subtítulos y que además nos da otras perspectivas de pensamiento de profesores, de investigadores de otros centros universitarios. De igual manera, bueno, no de igual manera, creo que esto se generó de 2 vías. Por un lado, algunos profesores de manera individual decidieron modificar sus planes de estudio para actualizar los contenidos al mundo de pandemia, pero hay otras instituciones que lo fomentaron. En mi caso personal, en una de las instituciones educativas en las que laboro,
me pidieron modificar mis planes de estudio, mis planes de trabajo para evitar la evaluación vía exámenes. Entonces, obviamente aquí tuve que replantear la forma en la que se daba la enseñanza y una de las soluciones fue incorporar este tipo de elementos. Y cuando hablo de que hay actividades más proclives a internacionalizar el currículo, parto de lo ya mencionado, la creación o el análisis de videos, por un lado, y por otro, de igual manera, el aprendizaje a través de otro tipo de materiales audiovisuales, como pudieran ser podcasts, como pudieran ser películas, como pudieran ser cortometrajes, u otros elementos que van más allá de los textos y que por las características del trabajo a través del Internet, a través de la red, es más fácil para el estudiantado obtenerlos de países fuera de México, ¿no? Del extranjero. Y también creo que ha habido una implicación importante de la pandemia en la docencia, en la cuestión de que nos ha abierto a los profesores las aulas, a la presencia de investigadores, de profesores de otras universidades que no están basadas en México. Entonces yo he observado, yo lo he aplicado, cómo se invita a este tipo de profesores, o si no se invita, se puede retomar conferencias o fragmentos de conferencias para nutrir el contenido de clase, fomentando la internacionalización de los contenidos, ¿no? En la imagen observamos una TED Talk de Joseph Nye, ¿no? Que es del área de Relaciones Internacionales, pero que gracias a las tecnologías y al uso constante de estas se puede volver pues, un elemento constante en el análisis de las teorías. Por otro lado, creo que en la cuestión de la investigación, también la pandemia y el trabajo que se mudó a la virtualidad ha facilitado hasta cierto punto el trabajo en red entre docentes e investigadores de diferentes puntos del globo. Y al inicio de la pandemia, sobre todo al inicio y el segundo año de la pandemia, se observaron un número importante de congresos nacionales e internacionales que se mudaron a la virtualidad y observamos que los congresos virtuales tienen la capacidad, por un lado, de ampliar la audiencia, de llegar a un mayor número de personas. En un congreso presencial se limita a un determinado número de personas y además facilita la participación como ponentes y la asistencia de estudiantes y profesores con menos recursos en la diapositiva dice académicas, pero sería económicos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pudiéramos hablar de cierta democratización del acceso a los congresos educativos, que son una fuente importante de conocimiento y aparte de diversificación del currículum. Y por otro lado, el caso de lo que estamos haciendo en este momento, facilita que las ponencias, las conferencias, los seminarios, cualquier elemento de vinculación de la ciencia quede grabado y pueda facilitar su difusión. Entonces creo que también aquí habría que rescatar el rol, el empujón que nos dio la pandemia hacia la internacionalización de ciertos puntos de la investigación científica. Creo que partiendo de esto, puedo identificar algunos apuntes que abonan a la internacionalización de la educación superior. Y lo primero de ellos sería que la pandemia hasta cierto punto nos permitió hacer un experimento social que si hubiéramos dejado un curso más natural de la historia, no hubiéramos podido hacer. ¿A qué me refiero? A que gracias a la pandemia, toda la comunidad educativa, jóvenes, ya profesores o académicos que tienen más años laborando en las instituciones, se vieron forzadas a adaptarse a las nuevas tecnologías con todas las implicaciones que esto tiene para la práctica docente y para la práctica investigativa. Entonces creo que este periodo de 2 años va a ser determinante en la forma en la que hagamos, en la que demos clase, en la que hagamos el siguiente. Y también creo que este experimento social, que esta obligación que tuvimos de adaptarnos a la nueva realidad, a una realidad que no esperábamos, fomentó en muchas ocasiones la internacionalización del currículo. Nos permitió incorporar contenidos
más allá de los que conocíamos tradicionalmente, y de igual manera a los estudiantes los forzó a complementar su educación con contenidos que obtenían de Internet y que normalmente están más internacionalizados de los contenidos que se veían antes de la pandemia. Y aquí considero que ya desde la parte de gestión de la educación superior, desde la gestión universitaria, se debe institucionalizar las prácticas, identificar las prácticas de institucionalización, de internacionalización del currículum que se han aplicado e institucionalizarla. Entonces creo que aquí nosotros como jóvenes trabajadores de la universidad y la universidad en general debe centrarse o debe de poner el foco en esta parte. ¿Cómo institucionalizamos las prácticas que en muchas ocasiones durante la pandemia se realizaron de manera reactiva? Que no hubo realmente un orden institucional o una cuestión institucional para fomentarlas. Entonces, si ya se hacen, ¿cómo desde la universidad podemos fomentar que se institucionalicen estas prácticas? También identifico que la pandemia y el uso de estas tecnologías y de estos contenidos ha permitido democratizar la internacionalización, que es un poco, de nuevo retomo lo que menciona la maestra Sandra. La internacionalización del currículum es la forma o la vía de internacionalización que a más personas puede llegar. Entonces creo que aquí tenemos un elemento que debemos seguir fortaleciendo, ¿no? Cómo esta forma de internacionalizar el currículum es la que más llega a las personas, a las comunidades educativas. También aquí creo que hay algunas instituciones educativas, hay algunos docentes, hay algunos investigadores que estamos cayendo en el error de regresar a lo que había antes de la pandemia, ¿no? Se acabó la pandemia y ya volvemos o queremos volver a lo que había antes, ¿no? Pareciera que no tuvimos un aprendizaje de los elementos que se pueden rescatar del periodo de virtualidad total y queremos regresar al modelo prepandemia. Y para mí aquí pondría el foco en que es pertinente seguir impulsando los modelos híbridos de docencia e investigación. ¿Por qué? Pues porque fomentan prácticas que son buenas en general para el alumnado. No digo regresar o mantenernos totalmente en la virtualidad, pero sí complementar los dos mundos. Y para hacerlo, creo que es necesario que se generen y se analicen datos para implementar de mejor manera los aprendizajes. Entonces creo que aquí también como universitarios, como jóvenes universitarios, es pertinente que enfoquemos la investigación o que enfoquemos programas al análisis de primero a la generación de datos que nos permita analizar qué tendencias de internacionalización se generaron durante la pandemia y después al análisis de esos datos que nos permitan la generación de estrategias de internacionalización del currículum basados en los aprendizajes del modelo virtual que se implementó durante la pandemia. Entonces creo que también ya hasta aquí me quedaría esperando esperando la presentación de la maestra Ana Ceci para continuar con el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique Aguirre, por tu presentación. Creo que das justo en lo que nos comentaba la maestra Sandra y das la apertura a la ponencia de la maestra Ana Cecilia, quien nos va a hablar de un proyecto más aterrizado pues vamos a escucharla para tener su participación y poder dialogar más adelante. Adelante, maestra. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Rivas. Voy a compartir mi pantalla para iniciar. Hoy vengo a platicarles sobre las clases colaborativas en línea.
que en inglés también se conocen como COIL, y pues va muy de la mano con lo que el maestro Enrique Aguirre nos venía practicando, de cómo las tecnologías nos pueden ayudar a internacionalizar los cursos, lo cual tiene impacto directo en los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, las clases colaborativas en línea son aquellas que siguen una metodología de enseñanza-aprendizaje donde los profesores y los estudiantes van a interactuar con compañeros internacionales, pues gracias a las tecnologías, ¿no? Estas clases pueden ser completamente en línea, como fueron en la pandemia, o pueden ofrecerse de un formato mixto, con sesiones presenciales y virtuales, ya sean sincrónicas o asincrónicas. Por ejemplo, el próximo semestre voy a estar colaborando con una profesora de la Universidad Estatal de Texas y decidimos seguir las recomendaciones de que las clases COIL duren aproximadamente 6 o 8 sesiones de colaboración. Entonces, de las 15 semanas que suele tener el semestre, durante 8 vamos a colaborar y mis estudiantes van a venir al aula en CUSEA a ver los temas, los días que no tenemos colaboración y estaremos conectados de manera sincrónica los días que hay que trabajar con los estudiantes de la Universidad Estatal de Texas. Pero ellos también van a desarrollar proyectos en conjunto y para eso pueden utilizar herramientas asincrónicas, ¿no? A lo mejor hacen una carpeta en Drive y ahí suben sus documentos y van haciendo su discusión, formando su video, cualquier cosa que les asignemos, ¿no? Estas clases pueden ser interdisciplinares. Normalmente los profesores buscamos a alguien que imparta la misma clase. Si yo doy introducción a la economía, busco un profesor que dé introducción a la economía porque van a ser los mismos temas. Sin embargo, también puede haber colaboraciones donde los profesores y los estudiantes sean de diferentes áreas de estudio. A lo mejor los de arquitectura quieren aprender de negocios, ¿no? Y a los de negocios les sirve familiarizarse con los proyectos de arquitectura y saber qué cosas deben de considerar en especial. En mi caso, con la profesora de la Universidad Estatal de Texas, ella tiene grupos de estudiantes que van a ser profesores de educación primaria, ¿no? Y entonces, como en Texas hay una gran comunidad migrante, pues requieren de los temas que yo voy a ver con mis chicos en el taller de interculturalidad. Entonces ahí pudimos hacer el cruce de qué temas podíamos compartir y enseñar de manera colaborativa, ¿no? Esta estrategia de dar clases colaborativas en línea, pues es una estrategia de internacionalización en casa, que fue una de las que mencionó la maestra Sandra Cuevas, ¿sí? Y impulsan en mayor grado la inclusión y la equidad que la movilidad presencial. Antes de la pandemia, la estrategia más apoyada era la movilidad, pero se viene la pandemia, cierran fronteras y entonces empiezan a buscar otros mecanismos, ¿no? ¿Cómo fomenta la inclusión y la equidad? Bueno, pues imagínense los chicos que no tienen los recursos económicos para hacer el pago de una visa, de un seguro de gastos médicos, de vivir y pagar renta y alimentos en euros o en dólares australianos y demás. ¿Sí? Entonces, esto se soluciona con este tipo de clases, donde a pesar de tú seguir en México sin necesidad de pagar nada más, puedes convivir con compañeros de otras universidades y conocer acerca de su cultura y ver cómo ellos abordan los temas, ¿no? O igual, todos aquellos jóvenes que deciden iniciar su familia en una edad temprana, que luego dicen, no, pues es que ya tengo esta responsabilidad, no puedo ir. Pues con las clases colaborativas en línea es igual que venir a cualquier salón de la Universidad de Guadalajara, ¿no? O los chicos que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad crónica. Entonces, en ese sentido, pues son mucho más incluyentes, ¿no? El término de COIL, Collaborative Online International Learning, fue acuñado por la Universidad Estatal de Nueva York, conocida como SUNY, desde 2006. Entonces, esta estrategia no surge de la pandemia, existe desde mucho antes, solo cobra más auge por lo mismo, ¿no? De que no se podía hacer movilidad, entonces había que buscar otras formas de desarrollar las competencias interculturales en los jóvenes. Y bueno, hay mucha ambigüedad en los términos que se utilizan para hablar de esta metodología.
Uno de ellos es telecolaboración, Global Classroom, y Tandem, clases espejo, movilidad virtual o intercambio virtual. Entonces, bueno, las primeras dos no me generan tanto conflicto. Los tandems vienen a raíz de colaboraciones que hacían estudiantes de lenguas, ¿sí? Si yo quería aprender inglés y tú querías aprender español, pues intercambiábamos cartas y luego cuando ya empieza a haber correo electrónico, el correo electrónico y demás, ¿no? Entonces, eso fue lo que dio surgimiento a un tipo de colaboración muy específico en el área de lenguas y como tiene cierta similitud, a veces hay autores que si ustedes buscan pueden encontrar que hablan de clases COIL con el nombre de eTandem, ¿no? Y luego hay otra metodología que es similar, pero no es igual, sin embargo, pues también en la literatura a veces lo utilizan como si fuera sinónimo, que son las clases espejo, donde los profesores pueden impartir cátedra de manera colaborativa. Así como decía Enrique, pues es que con la pandemia empezamos a invitar a otros profesores a dar clases, a dar conferencias. Sí, nada más que ahí no hay una intensa colaboración entre los estudiantes, ¿sí? No hay proyectos que desarrollen de manera conjunta. Y en la Unión Europea es común encontrar el concepto de Virtual Exchange para englobar una serie de actividades, ¿no? Y aquí se las pongo. Es cualquier clase o programa que esté dentro de un programa de estudios, que serían como las clases COIL, pero también a veces hablan de Virtual Exchange como un programa completo que ofrecen las instituciones de educación superior, o Virtual Exchange pueden ser prácticas profesionales o actividades de intercambio virtual que apoyan a la movilidad física, ¿no? Antes de irte de intercambio, tomas un curso o algo a través de las redes. Entonces, para la Unión Europea y los autores y sus proyectos que sacan allá, el término Virtual Exchange es muy amplio y dentro de ese encontramos lo que vienen siendo las clases COIL, ¿sí? Ellos hablan de que también puede haber proyectos de Virtual Exchange Ready-Made o Teacher Design. En el caso de los Ready-Made, una organización se encarga de diseñar el programa y se les vende a las instituciones la oportunidad de participar. Ellos hacen las asociaciones entre las instituciones. Uno de los programas más famosos bajo este modelo es el de Solilla. Y el caso del Teacher Design es donde los profesores trabajamos en ver, ok, este es mi programa, qué clases podemos dar de manera colaborativa, qué queremos que logren nuestros estudiantes, qué tecnologías vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, si hacen una revisión bibliográfica, pueden ver que hay muchos conceptos para hablar de esta misma metodología. ¿Sí? Algo importante para mí es que discutamos las diferencias que hay con otras metodologías. En el caso de COIL, las clases internacionalizadas, porque entre los profesores acordamos el currículo, qué vamos a enseñar, cuáles son nuestros objetivos, nuestros temas, nuestras actividades. Los estudiantes van a participar de manera activa y los profesores damos un acompañamiento al grupo. Por ejemplo, los chicos que se inscriban al taller de interculturalidad, pues ya no me van a tener a mí por si no entienden en algún momento el inglés de los compañeros de Texas o si no les queda claro algún punto, ¿sí? Y bueno, en la Unión Europea le llaman movilidad virtual a lo que se hizo en UDG durante los 2 últimos semestres. Nosotros le llamamos intercambio académico, ellos le llaman movilidad virtual. Pero ahí es cuando el estudiante se registra en una institución de otro país, Alemania, Australia, la que quieran, ¿no? Entonces, como está tomando clases de Alemania o de Australia, pues obviamente está viendo los temas desde la perspectiva de ese país, con la bibliografía que sugieren esos profesores. Tiene compañeros internacionales, mayoritariamente van a ser alemanes o australianos, depende de dónde se inscribió, ¿no? Pero el profesor puede no fomentar tanto la interacción entre los estudiantes. A lo mejor el profesor no los pone a trabajar en equipo y entonces más limitada esa convivencia, ¿no?
Y también, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, si recibimos chicos peruanos o colombianos con nombres muy comunes aquí, no sé, Karen Echeverría, pues si la clase es totalmente virtual, no prende la cámara y no manifiesta ser de otro país, a lo mejor hasta el profesor lo pasa desapercibido, ¿no? Y bueno, esa es, pues, en mi opinión, una desventaja de la movilidad virtual con respecto de COIL. Otra cosa es que la movilidad virtual, el estudiante obtiene los créditos de la institución donde decidió hacer ese semestre, ¿no? Entonces va a haber que revalidar esos créditos. Y bueno, algo que también a veces suelen confundir, porque sí, pues esa distancia es en línea, hablan de los MOOCs, los Massive Open Online Courses, y bueno, ahí el currículo sí está internacionalizado, se diseña para una audiencia global por profesores de instituciones extranjeras. Tú te puedes inscribir y puedes participar en los foros de discusión, pero la discusión en sí no es tan interesante, al menos pues muchos jóvenes se desmotivan y luego ya no participan y pocas veces tienes créditos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues la metodología de COIL es bastante fuerte. Para los profes que nos estén acompañando el día de hoy, bueno, aquí les dejo un poco el proceso a seguir. Hay que seleccionar un socio, alguien con empatía y con quien puedan tener una buena comunicación. Acordar un calendario de trabajo porque no se resuelve en un solo día. Hay que ir poco a poco ajustando los detalles. Identificar qué resultados de aprendizaje queremos. Acordar qué temas se van a impartir. Y bueno, hay que también tener cuidado en la forma de evaluar, porque si un profesor le da muchos puntos a una actividad y el otro le da pocos puntos, entonces aquellos chicos que tienen menos puntos por esa actividad a lo mejor no se encuentran tan comprometidos, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar esas cosas, seleccionar las tecnologías que vamos a utilizar, siempre programar una actividad de rompehielos, no podemos esperar que llegue la colaboración entre ellos así de la nada. Y bueno, también hay que hacer los ajustes conforme vamos avanzando y evaluar la experiencia, ¿sí? Los beneficios, pues se enriquece el curso, uno recibe retroalimentación de otro colega, da pie a hacer investigaciones y publicaciones conjuntas. Dentro de los retos, pues al más grande puede ser el apoyo institucional, que no lo encontremos, que haya problemas tecnológicos y no haya quien nos apoye, o a veces cuando la colaboración es en otro idioma, pues inseguridad a usar otro idioma, la diferencia horaria, si quieres colaborar con un socio de Rusia, pues van ciertas horas adelante. Si quieres colaborar con alguien de Indonesia, pues van todavía más horas adelante. Entonces, eso hay que cuidarlo siempre. Y calendarios, ¿no? Hay clases donde nada más se abren en el calendario A, otras en el calendario B, otras se abren en los dos calendarios. Hay que estar en comunicación con nuestros socios para ver que se pueda lograr todos los semestres, ¿no? Y bueno, para los estudiantes tenemos que los beneficios son que se desarrolla el pensamiento crítico y la conciencia global, que les da oportunidad de mejorar sus competencias lingüísticas si la clase se hace en colaboración con un socio de habla de otra lengua, ¿sí? Mejoran sus habilidades tecnológicas por tener que estar usando plataformas distintas, van a tener la oportunidad de establecer redes profesionales y podrían sentirse motivados a buscar alguna beca o algún apoyo para realizar una estancia presencial después, ¿no? Entonces, a los chicos que nos estén viendo, pues en cuanto sepan de alguna oportunidad de COIL, no la dejen pasar, inscríbanse. ¿Sí? Y por último, el curso más exitoso de QCA en cuanto a COIL creo que ha sido el de ética profesional. Aquí un profesor de QCA estuvo impartiendo la clase de ética profesional en colaboración con Brock University, con el doctor Robert. Y bueno, ellos desarrollaban proyectos también con FM4. Aquí pueden ver la imagen. Está el doctor en el día de la presentación de los muchachos. Todas esas espaldas que ven ahí son de estudiantes que estaban por presentar su proyecto y también en la pantalla pueden ver al doctor Robert que ya estaba listo para dar retroalimentación. Ok, entonces los chicos de
UCA trabajan en colaboración con los chicos de Canadá para presentar esos proyectos, reciben retroalimentación de los dos profesores, no hay que revalidar porque cada quien le asigna la calificación y los créditos en su sistema. Y bueno, eso es todo por mi parte. Aquí está la bibliografía, si a alguien le interesa conocer un poquito más. Muchísimas gracias. Listo, maestro. Muchísimas gracias, maestra Ana Cecilia. Me ha ayudado a cerrar la cuña en esta mesa, yo creo, para poder ahora sí dialogar entre nosotros sobre lo que es la internacionalización universitaria desde lo general hacia lo particular y acciones específicas que abonan a esta internacionalización universitaria, la cual muchas veces es promovida y es gestionada por equipos jóvenes que tenemos herramientas con herramientas tecnológicas, pero que también podemos brindar acompañamiento y generar que nuestras instituciones generen este tipo de programas que abren la expectativa o abren oportunidades tanto para nuestros estudiantes como para nuestros profesores. Muy bien, muchas gracias a los cuatro. Vamos a pasar ahora con la maestra Sandra Cuevas para que dialogue sobre las ponencias tanto de la maestra Ceci como del maestro Enrique. Adelante, maestra Sandra. 5 minutos. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias por empaparnos de estas metodologías tan buenas, a mi parecer, para justo lo que comentábamos, ¿no? Democratizar la internacionalización. Seguramente que hay muchos retos todavía como para, digamos, profundizar en a lo mejor asuntos muy específicos, ¿no? Y que sean cada vez más eficientes y eficaces, ¿no? Este tipo de metodologías. Sin embargo, yo creo que es una excelente noticia que este tipo de iniciativas se tengan en la universidad pública, ¿no? Porque finalmente la internacionalización, lo creo muy firmemente, no es una cuestión de vanidad, ¿no? No es algo que uno se puede jactar de que eso te hace mejor que otros profesionales que no tienen ese tipo de, digamos, de contacto con el exterior. Finalmente, yo creo que son herramientas, ¿no? que nos nutren, pero sí que hay que tener muy en cuenta que cuando nos involucramos en este tipo de dinámicas, como cursos que tienen planes de estudio internacionalizados o que nos inscribimos a cursos con la metodología COEL, como presentó la maestra Ana Ceci muy bien, pues estamos adquiriendo habilidades que nos van a quedar posiblemente para toda la vida, ¿no? Entonces, la cuestión aquí sería, desde mi perspectiva y hablando como haciendo un poco de honor al nombre de este panel, que es Internacionalización, Gestión Universitaria y Juventudes, cómo nosotros estar alertas y asegurarnos que realmente lo que nos provee la internacionalización universitaria se ponga al servicio de las necesidades de la propia universidad, de la comunidad universitaria, ¿no? O sea, de todos los grupos que la conforman, y también de nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, finalmente no es aprender solamente inglés por aprender y por tener certificaciones y poder hablar cuando nos vamos de vacaciones con extranjeros, ¿no? O sea, al final de cuentas es tener bien claro que se refiere a poder pues desarrollar más capacidades que luego se van a poner al servicio de la comunidad, ¿no? No solamente ir a pensar en una movilidad internacional, ya sea virtual o presencial, para cuestión, digamos, de conocer la cultura. O sea, eso es riquísimo, es padrísimo, me parece que eso nos constituye también como seres más conscientes, ¿no? De la realidad y de todo lo que nos aqueja en la contemporaneidad, pero mucho más importante es saber de qué manera yo voy a aprovechar esas habilidades adquiridas para luego regresarle un poco a mi comunidad, ¿no? Entonces, me parece muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que ayudarle como jóvenes, como estudiantes, como matriculados a la universidad, a los funcionarios, a proponer
estrategias y acciones y además participar en ellas, ¿no? No solamente proponerlas, sino participar realmente, informarnos y hacerles saber cuánto nos serviría a nosotros ese tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que es muy necesario también no conformarnos aún así solo con lo que nos ofrece nuestra propia casa de estudios, sino que también buscar por nuestros propios medios otras alternativas, ¿no? Al final de cuentas, me encanta que podamos hablar un poquito desde nuestra experiencia en este panel, porque, bueno, yo tuve la oportunidad de salir a estudiar al extranjero, pero no siempre fue por la Universidad de Guadalajara, también fue gracias al apoyo de instituciones federales o municipales, ¿no? Que al final hay convocatorias también de otros organismos que no son necesariamente también instituciones educativas, y poder buscar nuestras propias vías para insertarnos, me parece que es una cosa que debemos de seguir manteniendo en la vista y no solamente a lo mejor quedarnos con que, ok, existen estas nuevas herramientas de internacionalización en casa, internacionalización sin necesidad de salir al extranjero, pero no nos decepcionemos, también podemos seguir buscando otras alternativas y complementarlas y pues finalmente tener mejores herramientas formativas. Sí, eso es todo por el momento también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda alguna concuerdo con tanto con las inquietudes como con los argumentos que da la maestra Sandra Cuevas sobre este panel y las identificaciones que nuestra compañera, la maestra Ana Ceci y el maestro Aguirre realizan de cada uno de sus ponencias y de las oportunidades que ellos han tenido de internacionalizar no solamente su currículum, sino aportar a la institución. Pasamos con el maestro Enrique para que nos dé una retroalimentación de las presentaciones de nuestras compañeras. Gracias, maestro. Me gustaría, más que una retroalimentación, poner sobre la mesa algunos puntos que me surgen después de escuchar a mis compañeras y parto o retomo lo que menciona la maestra Cuevas en el sentido de que tiene más de 70 años estudiándose la internacionalización de las instituciones de educación superior y sin embargo creo que al menos es el caso de México, observamos todavía en muchas de las universidades una internacionalización muy incipiente, ¿no? O sea que no deja de ser o no había dejado de ser una institución muy enfocada en los intercambios académicos y por tanto una internacionalización poco democratizada, ¿no? En muchas ocasiones incluso una internacionalización muy centralizada. O sea, pensemos en el caso de la universidad, realmente tiene pocos años que se buscó descentralizar, darles cierta capacidad o cierta gestión de la internacionalización a los centros universitarios. Entonces creo que aquí sería el primer comentario, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a lograr una democratización de la internacionalización, ¿no? Que no se quede en determinado grupo de investigadores, de estudiantes que lo buscan, ¿no? O sea, que les gusta. Creo que los participantes en esta mesa somos ejemplos de estudiantes, ahora de profesionales, que buscamos profesionalizarnos, que buscamos ampliar nuestras perspectivas académicas y laborales a través de los procesos de internacionalización, principalmente a través de la movilidad académica, ¿no? Pero creo que no me equivoco al afirmar que no somos, o no es la mayoría de la población universitaria la que tiene esas capacidades, ¿no? Entonces ahí sería mi primer planteamiento, o sea, cómo nosotros como jóvenes trabajadores, como jóvenes profesionales de la educación superior, podemos formar o buscar fomentar la internacionalización en todas sus líneas. Eso por un lado, ¿no? Dentro de esa misma línea me surge un par de dudas que después de escuchar a la maestra Herrera, que no sé realmente si las conozca, pero me gustaría preguntarle sobre todo qué tanto se institucionalizan estas prácticas, ¿no? O sea, qué tanto son fomentadas, en el caso de ella, si lo sabes, a través del CUSEA, y cómo lo podemos fomentar en el resto de centros universitarios, en el resto de
de áreas en el resto de universidades, ¿no? Ese planteamiento se me hace muy interesante por toda la implicación que tiene el programa que presenta la maestra Herrera, que me parece muy, muy rico, ¿no? Y el tercer punto que me gustaría, bueno, no es el tercer punto, pero como me gustaría cerrar esta breve intervención, es plantear si estamos realmente, a raíz de la pandemia, en una nueva etapa de internacionalización de las instituciones de educación superior, tomando en cuenta también el panorama internacional que estamos viviendo, ¿no? Que nos lleva en ciertos países hacia ciertos nacionalismos, ¿no? Pareciera ser un freno a la superglobalización que estábamos viviendo. Entonces aquí mi planteamiento es, si ustedes observan que vamos hacia una nueva etapa de internacionalización, de una internacionalización de las IES más democratizada, o si creen que estamos en un momento de definición del camino que van a adoptar las universidades. Entonces creo que yo por este momento hasta aquí me quedaré. Muchas gracias, maestro Enrique. Pues nos ha puesto varias cuestiones en la mesa. Vamos a escuchar a la maestra Ana Cecilia Herrera para que nos clarifique estos puntos que nos pone el maestro Enrique en la mesa. Adelante, maestra. Bueno, pues muchas gracias. Creo que sí, en seguimiento a lo que el maestro Enrique mencionaba, estoy totalmente de acuerdo que la pandemia nos obligó a hacer muchas cosas que no hubieran sucedido si no hubiera sido por causa de fuerza mayor, ¿no? El uso de todas estas aplicaciones, el buscar alternativas para ver cómo internacionalizábamos nuestros cursos y cómo desarrollábamos esas competencias en los jóvenes, aun si no podían hacer prácticas profesionales en el extranjero o estancias cortas, ¿no? Y creo que toda esa revolución pedagógica que tuvimos que hacer, un tanto obligados por la pandemia, no debemos de perderla, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando e impulsando los modelos híbridos, como bien mencionaba. Y si bien la modalidad presencial te impacta bastante como persona y como profesionista porque estás en una cultura diferente y todo, la movilidad virtual también tiene sus beneficios, ¿no? Y no es elegir una por la otra. Y las clases colaborativas también tienen sus fortalezas, que es el acompañamiento constante del profesor. Entonces, creo que más que limitarnos a ofrecer una opción, tenemos que mantener el menú abierto para que los jóvenes exploren cuál les favorece más y en qué momento, ¿no? A lo mejor ahorita no tengo la oportunidad de ir a hacer una estancia en el extranjero, pero mientras voy fortaleciendo el idioma, tomo un curso o dos de COIL, donde el profesor de mi centro universitario me puede ayudar en caso de que tenga dudas con el idioma. Luego voy a hacer un intento de tomar una movilidad virtual donde a lo mejor tengo que ser más proactivo y tratar de relacionarme con los otros compañeros, donde ahora sí no voy a tener a alguien que sea el filtro y me ayude, sino que voy a estar frente a un profesor alemán con la clase en alemán y el sistema de evaluación alemán, ¿no? O sea, pueden ir ellos eligiendo según su momento y sus intereses dentro de este vasto menú. Entonces, por eso no hay que cerrarlo, sino mantenerlo, y eso implica bastante esfuerzo institucional, ¿no? Con respecto a qué tan institucionalizado está esto de las clases en línea, pues lamentablemente no está institucionalizado, y eso es bastante triste. Mi constante sugerencia es que, por ejemplo, puede ser parte de la evaluación de los profesores, ¿sí? Para su desempeño docente. Entonces, si ahí se incluye una cláusula donde diga clases colaborativas, ya en recientes fechas se incluyó lo de clases de lengua con contenido disciplinar y se les da un porcentaje de puntos a los profesores que entregan su portafolio de que están haciendo eso. Creo que de la misma manera se podría hacer para las clases que son colaborativas en línea. Porque ¿qué pasa cuando no hay ese reconocimiento institucional? Cuando no hay una política, pues son esfuerzos
aislados, ¿no? Si no hay una política del centro o de la institución donde diga, a ver, cada departamento tiene que ofrecer 2 cursos colaborativos en línea y tiene que comprometerse a darlo semestre tras semestre. Si no hay eso, pues entonces el primer problema que enfrenta el profesor dice, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, o sea, ya el siguiente semestre no lo voy a dar porque se me dificultó esto, ¿sí? Trabajamos hasta el momento con los profesores que tienen esa voluntad y esa iniciativa, pero sí se requiere de parte del área administrativa y académica, pues un mayor compromiso que de este acompañamiento, ¿no? Eso es por mi parte. Muchas gracias, maestra Ana Cecilia. Retomo una frase y me llama a reflexionar sobre cómo ver la pandemia en el ámbito de la internacionalización. Cierto, es una amenaza, un desafío que nos ha tocado sortear o que estamos enfrentando, pero también verlo como oportunidades de teniendo herramientas como ampliar esta expectativa, ¿no? Entonces, agradezco esta respuesta a las preguntas del maestro Enrique y pasamos a una ronda final donde cada quien da sus apuntes sobre el panel y pues nos despedimos de nuestro auditorio. Maestra Sandra Cuevas, por favor. Muchas gracias nuevamente. Sí, bueno, coincido mucho con la maestra, bueno, con los maestros, con Ana Ceci y con Quique, porque, bueno, la institucionalización de las prácticas yo creo que es a veces un poquito más complejo de lo que pensamos, ¿no? Requiere tiempo, requiere presupuesto, y en el caso de nuestra universidad, bueno, sabemos que atraviesa por un periodo en el que se ha puesto mucho en jaque, ¿no? Pues el presupuesto universitario para ciertas actividades. Específicamente, pues es verdad que nosotros teníamos una coordinación general de cooperación e internacionalización que estaba mucho más fortalecida, mucho más, digamos, priorizada a nivel organizacional, ¿no? Entonces, ahora, pues, bueno, por cuestiones que vienen, sabemos, desde el mandato federal, estatal y finalmente que impactan a nivel institucional, pues hemos tenido que dirigir nuestros recursos a otro tipo de asuntos que también resultan pues prioritarios para la sociedad, ¿no? En este caso se nos juntó eso con la pandemia y sabemos que los esfuerzos institucionales vinieron también para eso, ¿no? Para un poco paliar, ¿no? Sin embargo, claro que coincido en que dieron también pauta a muchas oportunidades, prueba de ello es esto, ¿no? Las actividades de internacionalización del currículum, con estas metodologías que me parecen preciosas y riquísimas. Sin embargo, bueno, también creo que y es a lo mejor una especie de pregunta o de reflexión, si la democratización de la internacionalización se puede dar únicamente a través de la internacionalización en casa, únicamente, quiero hacer énfasis en esta palabra, o si también hace falta quizás tener una visión un poco más disruptiva de voltear a ver otras regiones del mundo que no necesariamente nos implican que los estudiantes y profesoras tengan que hablar inglés o lenguas extranjeras distintas del español, ¿no? A lo mejor está un área de oportunidad excelente, y sé que la está con universidades de América Latina o de Iberoamérica, ¿no? Entonces, muchas veces, y realmente la movilidad, claro, virtual aquí sería la que nos haría ahora sí que el fuerte en este momento que todavía seguimos con pandemia, pero sí que también sería una manera de democratizar, ¿no? El acceso de esta inserción internacional de los estudiantes, si volteamos a ver a otras regiones del mundo. Ajá, esa sería mi nota y mi reflexión final, y les agradezco mucho por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias, maestra Sandra. Maestro Enrique Aguirre, adelante, por favor, con su reflexión final. Gracias. Sí, bueno, parto retomando
cuatro puntitos. El primero de ellos es, para mí, el rol que juega la pandemia en empujar a la comunidad universitaria al uso de nuevas tecnologías que de una u otra manera fomentan la internacionalización o que permiten la internacionalización, sobre todo del currículum, de la participación en congresos, de la apropiación de materiales audiovisuales que se generan en otras partes del mundo. Creo que eso es un elemento muy pertinente a tomar en cuenta y sobre todo a seguir considerando en los planes que podamos generar de internacionalización de las instituciones en un futuro. Y con eso retomo para seguir el segundo punto que rescato del panel, y es como desde nuestra visión un poco más joven podemos pensar, evaluamos la pertinencia de la institucionalización de las prácticas, ¿no? De prácticas que en ocasiones son de manera reactiva o son iniciativas de profesores o de personal administrativo dentro de la universidad, pero que no necesariamente cuentan con el respaldo institucional o a pesar de su éxito no se institucionalizan, ¿no? No se expanden, no se promueven en otros centros universitarios o en otras áreas de la universidad, con el detrimento que tiene esto en la posibilidad de aprovechar estas herramientas para lograr el fin último de las instituciones, ¿no? Que es mejor calidad educativa. Y en este mismo tenor, y retomando también la última intervención de la maestra Ana Cecilia Herrera, creo que es importante también cuestionarnos o repensar el rol de los docentes en la internacionalización, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones al docente también le toca mucho trabajo en la cuestión de internacionalización y o no está convencido o no ve un fruto de ese trabajo, ¿no? Entonces creo que también se debe de repensar para fomentar que desde los docentes se fomente la internacionalización, ¿no? Y creo ya, a manera de cierre, sé que me estoy comiendo el tiempo, creo que eso nos podría llevar también a una mayor democratización, ¿no? Una mayor democratización de la internacionalización y como dice la maestra Cuevas, no solamente considerarla como enfocarnos en la internacionalización en casa, sino ampliar las posibilidades en las distintas modalidades de internacionalización. Y ya nada más me queda agradecer a la universidad, a mis colegas por compartir el espacio y ya, gracias. Muchas gracias, maestro Enrique, por su participación y por estos apuntes finales que hace de su participación y de la participación de nuestras compañeras ponentes. Adelante, maestra Ana Cecilia Herrera, para sus apuntes finales y reflexiones finales de este panel. Adelante. Bueno, pues por mi parte creo que estoy de acuerdo con la maestra Sandra Cuevas en que a veces hay muchos factores que limitan la internacionalización. Uno de ellos es el presupuesto, pero creo que no es el único y creo que no podemos vivir a expensas de cuánto presupuesto vamos a tener. Entonces, para concluir, mi única exhortación sería a que todos los miembros de esta comunidad universitaria pongamos nuestro granito de arena, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde las coordinaciones de servicios académicos, desde las secretarías académicas de cada centro? ¿Qué se puede hacer desde la red? Tenemos bastantes fortalezas y creo que hay que explotarlas. Y definitivamente hay oportunidades con socios internacionales, tanto hispana como de habla inglesa o de otros lugares donde podemos llegar a través del inglés, ¿no? Si queremos colaborar con rusos, con, no sé, italianos, con finlandeses, a lo mejor el idioma común va a ser el inglés y por eso es importante, no es el único, entonces hay que ir viendo, ¿no? A lo mejor un profesor se siente en la capacidad de impartir sus clases en inglés y bueno, puede tener un abanico más amplio. Si no tiene ese dominio del inglés, pues buscarle socios latinoamericanos, pero creo que es un esfuerzo de todos, desde los docentes, de las áreas administrativas que apoyamos a esa función académica, ¿sí? De las secretarías académicas, de los departamentos y hasta de los estudiantes, porque muchas veces
es difícil que se inscriban a un curso si no está en español, ¿no? Y si se les ofrece es por brindarles esa oportunidad. Entonces creo que todos debemos de ir sumando nuestros esfuerzos y no pensar en los cómo no, sino en el cómo sí, ¿no? ¿Qué podemos abonar? ¿Qué podemos lograr? Y bueno, por último, no me resta más que agradecerles la oportunidad de compartir hoy con ustedes, de compartir con la comunidad de Culagos, y ha sido un honor para mí estar. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a los ponentes por su participación el día de hoy. En el transcurso del día o el día de mañana les haremos llegar sus constancias de participación. Les agradezco mucho haber compartido desde diferentes enfoques el quehacer de la internacionalización universitaria y seguir reflexionando y seguir proponiendo, como siempre lo han venido haciendo por sus trayectorias en nuestra institución o en las instituciones donde se desempeñan día con día en sus labores profesionales. Quiero agradecer también a las autoridades, del Centro Universitario de los Lagos por los recursos para que se lleve a cabo este sexto seminario de internacionalización universitaria, al comité organizador de la Universidad Internacional de Verano, a todo el grupo de apoyo tecnológico y que hace posible este tipo de eventos. También muchas gracias. Es un honor que realicen este tipo de actividades. Y muchas gracias a nuestro auditorio que estuvo el día de hoy atento a nuestra ponencia, a cada una de las reflexiones y participaciones de los excelentes ponentes que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias.